Ya. A ver, la semana pasada hicimos las clases, perdón, la regla anti-serrucho que solamente se cumplía para 6 elementos, los que terminaban en D4 y en D9. Entonces, nosotros habíamos quedado en hacer la configuración de esos 6 elementos. Habíamos hecho 2. Y ahorita vamos a hacer los 4 que faltan, ¿ya? A ver. Aquí. A ver, igual 78. Ya, hagan su configuración electrónica. El PT es el platino, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Así que empiecen a resolverlo, ¿ya? Profesor, no podemos ver el ejercicio número 3. Ahí está. Empiezan con el 3, ¿ya? Todos prendan su cámara, por favor. Todos prendan su cámara. Y empiezan. No, acuérdense de que se tenía que hacer. Avancen.
Me lo mandan por WhatsApp, ¿ya? Vean todas sus cámaras, por favor. Tienen que hacer la configuración electrónica como yo le he hecho en los elementos anteriores. Ya. A ver, espera un momento a que todos terminen y te explico ya, Camila. Espera un momento. El resto avance, por favor, de toma foto y me lo manda. Muy bien, avance el resto, por favor. Yo solo Ana Paula todavía no he enviado su... Avance. Avance el resto, por favor.
se me preparan, por favor. Voy a poner otro ejercicio ya. A ver, aparte de Camila, ¿quieren que explique cómo se hace? ¿Sí o no? Sí. Ya, a ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En la regla del serrucho, Camila, presta mucha atención. Habíamos visto que teníamos que usar la palabra sí soy peruano, soy soy del Perú, para saber los subniveles que son las letras S. Los números que van adelante de las letras son los niveles y lo que está como exponente, lo que está de moradito, son los electrones. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a colocar esa frase, ¿sí? Solamente las iniciales. Soy peruano. En minúsculas son las letras, ¿ya? Sí, soy peruano. Soy peruano. Soy del Perú. Soy del Perú. Se fue del Perú. Y lo coloco todo. Se fue del Perú. Ya. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Como ya tengo todas las letras, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos solo con las S. Empezamos en 1 y trabajamos con todas las S. 2. Seguimos. 2. La otra S. 3. La siguiente S. 4. La siguiente S. 5. La siguiente S. 6. La siguiente S. 7. Ya no hay más S. Acá voy a apuntar algo que tienen que tener en cuenta. Las S empiezan con 1. Las P empiezan con 2. Las D empiezan con 3. Y las F empiezan con 4. Ya. Profesora, ya le mandé el siguiente ejercicio. Esperen un momento. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Ya vimos que la S empezaba con 1. Ahora vamos con la P. Como empieza con 2, me voy a la primerita P, a la P que está al comienzo. Empiezo en 2. Y luego sigo avanzando. La otra P sería 3. La otra P sería 4. La otra P sería 5. La otra P sería 6. Y la última P sería 7. Ahora vamos con D. ¿Con qué número empieza la D, Camila? Con 3. Con 3. Empiezo con 3, busco la otra D. Empieza con 4, la otra D, 5, y la otra D, 6. Y ahora vamos con la F. ¿La F con qué empieza? 4. Con 4. Y luego acá la F solamente tiene 2 y 5, nada más. Ahora que ya tenemos eso, vamos a hacer lo siguiente.
vamos a hacer el llenado de los electrones. ¿Ya? Ahora tienes que tener en cuenta algo. El S tiene 2 electrones como máximo. El P, 6 electrones como máximo. El D, 10 electrones como máximo. Y el F, 14 electrones como máximo. Entonces, si el S tiene 2 electrones como máximo, ¿cuánto iría cada exponente? 2, porque tiene 2 como máximo. Y yo coloco nada más S2. P, ¿cuánto vale? 6. 6. P vale 6. 6. S2. P6. Y sigo colocando. Y ustedes se preguntarán, ¿hasta dónde tengo que llenarlo todo? No, sino que a nosotros nos dan este numerito, que es el número atómico. El número atómico significa la suma de los electrones. Entonces nosotros tenemos que ir sumando. 2 más 2. 4. Más 6. 10. Más otros 2. 12. Y más los otros 6. 18. Para 78 todavía nos falta. Tenemos que seguir llenando. Sigo. S2. D10. P6. Vayan contando los electrones. S2. D10. Otra vez. P6. Y S2. F14. F14. Hasta aquí hay 70 electrones si ustedes suman. Si ustedes suman, hasta acá hay 70, pero son 78. Entonces, el D como máximo es 10. O sea, para 70, ¿cuánto le falta? De 70 a 78, ¿cuánto le falta? 8. Pero como el D puede ser máximo 10, entonces yo normal puedo colocar 8. Porque si faltaran, por ejemplo, 12, yo no puedo colocarle 12 ahí. Porque el D como máximo solamente tiene 10. ¿Ya? Entonces, como ya llegué hasta acá, los otros que había hecho los elimino porque ya no entran, ya no importa. ¿Ya? Entonces, esta es la configuración de electrónica. Vamos a acá. ¿Ya? Y como nosotros vemos al final, el último subnivel, ¿en qué termina? En D8. Y no puede terminar en D8. Perdón. A ver. Sí. Es en el caso del PT, ya. En el caso del PT se trasladan. Un momentito, ¿eh? Perdón, acá nos hemos confundido. No. Sí, sí. Esperen, esperen.
ya. Ya. Solo me suena bien. Ya. En el caso del PT y PD, ¿ya? En esos dos elementos, como terminan en D8, se les pasa 2 electrones. Nada más. A ver. ¿Puede subir una captura? Esa es la clase pasada. Ya. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? Van a copiar nuevamente lo mismo. A ver, a ver, a ver. Mira. Tienen que copiar nuevamente lo mismo para hacer el cambio, ¿ya? Hagan de cuenta que esto está elevado. A los otros esperen un momentito, ya resuelvo esto. Vayan copiando por mientras los que no lo han hecho, ¿ya? A ver. Entonces, como terminó en D8, a nosotros no nos puede terminar en D8. Solamente, a ver, no nos puede terminar en D8 cuando el último subnivel, es el que está antes, es un F. Si fuera un S, normal, no hay problema, ¿ya? Pero cuando es un F, ahí va a haber complicaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a pasar 2 electrones. Al 14 le quitaríamos 2. Al 14 le quitamos 2. ¿Y esos 2 a dónde pasan? A los elementos. A los elementos del D. Que si eran 8, ahora se convierten en 8 más 2. Y nuevamente copiamos lo mismo. Nuevamente copiamos lo mismo. Nuevamente copiamos lo mismo. Y ya solamente sería cuestión de efectuar. Acá era 14 menos 2, 12. Y aquí en D8, en vez de D8, sería 10. Nada más. Solamente se cambia si termina en D8, pero el anterior es F. Si fuera S, no hay problema. Pero como es F, se le agrega 2. ¿Ok? Tengan en cuenta. Nosotros habíamos visto la configuración electrónica al inicio. Cuando era S, terminaban, los dos últimos eran SD. Y terminaba en 8, el D, no había problema. Pero en este caso, miren bien acá, en este caso, sí hay un pequeño problema. Siempre y cuando termine en F. En F sea el anterior. ¿Ya? Tengan presente eso que puede venir en su examen.
A ver, ahorita voy a empezar a revisar a los otros. Nada más. Eso es todo. La configuración es así. Ya, si tienen alguna duda o si algo no entienden, también están los videos de las clases pasadas en el aula virtual o si no están en YouTube. Búsquenlo ahí también, ¿ya? ¿Pero entendieron, Camila? ¿Entendiste, Camila, más o menos? Está correcto, Ángelo. Ahorita voy a revisar a los otros. Camila, ¿entendiste más o menos? Sí, Miss. Ya, entonces, a ver, al menos trata de hacer lo que son las letras y los números adelantito. Y bueno, si puedes también los electrones. Ya. A ver, dejo uno más para que vayan avanzando. Ya. El siguiente. Vayan avanzando mientras yo voy revisando. El número 4 está sencillo ya que es un número pequeño. Sí. Ujú.
Vamos al resto. Ya. Miren las reglas que tienen ahí y lo van a poder hacer, ¿no? Ya. Y la 6 es el siguiente del otro elemento químico que no cumple con la regla antisarrucho, ¿ok? Ya. No, no, no. Solamente se pasan 2 cuando termina en D8. Solo se pasan 2 cuando termina en D8 y el anterior es un F, porque la regla en sí es cuando termina en D4 o en D9 se pasa un electrón nada más. Ya, este de acá es una excepción, es una excepción. Coloquen cuando el anterior sea el subnivel F. Colóquenlo así. Cuando el anterior sea el subnivel F y termine en D8, van a tener que pasar 2 electrones. Pero en otro caso no. Ya, Solo ahora le mando las 5. ya.
¿verdad? Sí. Mm. Voy a ir copiando ya lo que es. Yo ya lo envié de vuelta. Ya lo corregí. Ya, ahorita lo reviso. Ya. Profesora, Espera hasta que reviso a tus compañeros. no, necesito que le digas si lo pondría el ejercicio 4 para, no, 5 para copiar. Ah, ya. Yo iba a hacer el ejercicio 4. A ver, espera. Mm. Bien. Espera un momentito, ¿ya?
No copien todavía la solución de la 4. Ya, profesora, gracias. Copié. Ah, ya. Verá, espera un momentito, ¿ya? Ya. A ver, entiendo muy bien. A ver, en el que es el paladio, hay una, a ver, a ver. En el platino, como terminen de 8 acá, perdón, terminen de 8 y el anterior es un F, lo cambiamos, le agregamos 2 electrones, ¿ya? Eso es en el paladio, perdón, en el platino. Esto es en el petio. En el caso del paladio, cuando ustedes hagan su distribución electrónica, al final va a terminar en un S y un D, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que cuando era SD no se cambiaba. Sin embargo, solo en el paladio sí se va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque se representa en la tabla periódica, está en un grupo, donde ustedes lo van a ver eso más adelante, lo que tiene que ver y no. A ver. En realidad todos los que terminan en D8 deberían pasar a D10, supuestamente, pero no en todos los elementos se cumplen, solamente en el paladio. ¿Ya? Entonces, a ver, la regla es así. En el caso del platino, como termina en F y D8, le agregan los 2 electrones. Y en el caso del paladio, solo en el paladio, como al final termina en S y D, ahí también le agregan los electrones. Solo en el paladio. O sea, las únicas reglas del antiserrucho solamente son para estos elementos, ¿ya? Solo para esos. Entonces, a ver, ahorita vamos a hacer la configuración del paladio. Quiero que vean el toque, ¿ya? Rapidito. A ver, el paladio sería hasta acá, 30, a ver, 30, 36, 30. Profesora, ya le mandé la número 6. Y acá 8, ¿verdad? Muy bien, acá 8. Como ven acá, ya después lo vemos eso, ¿ya? Después voy a revisar. Como ven esto acá, nosotros hemos visto ejercicios donde eso se puede hacer con la regla normal, pero para otros elementos. Para este elemento van a tener que hacerlo sí o sí con la regla que se les ha dado, ¿ya? Le van a quitar 2 electrones, menos 2, y acá sería más 2. Solo para el paladio. Entiendan bien, solo para el paladio. Entonces acá sería 0 y acá 10. Nada más. ¿Ya? Solo para este caso es la excepción de cuando termine en S y D8. Solo en el paladio. ¿Ya? En el platino sí es porque es un F y un D8. Pero si ustedes se saben estos nombres, ya se van a dar cuenta qué es lo que tienen que hacer. ¿Ya?
Hoy tengo que hacer una clase de cuarto grado. Ya la siguiente clase si hacemos los 6 minutos que faltan, ¿ya? Los 10, 8 minutos que faltan. Copian rapidito y pueden salir. Ya, Ya, Ya hasta copié. que la clase, ya. profesora. Si ya Hasta copiaron, luego, pueden profesora. salir. Hasta Hasta que luego, la hasta clase, luego. profesora. Hasta Hasta la luego. otra clase. Profesora. Hasta luego. Chao, Miss. Chao. Copien, por favor, copien. Ya. Ya terminaron, pueden salir. Sí, está bien los 5, Ángela. Pueden salir. Yo los voy a revisar también.